Cordial saludo, bienvenidos a este grupo focal donde se ha tenido en cuenta lo manifestado en las reflexiones de la psicología del informe de la Comisión de la Verdad y se darán respuesta a 3 preguntas orientadoras desde los ejes de análisis de verdad, poder y resistencia, abordados del enfoque psicosocial. Entonces, este grupo lo integra 5 estudiantes de psicología de segundo semestre, en que está Melissa Martínez, Débora Guerrero, Tania Tobar, Estefanía Costa y quien les habla, Sandra Rosero. Tenemos la primera pregunta, que es: ¿cómo se considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? Y iniciamos dando respuesta con Melissa Martínez. Muchas gracias, Sandra, por la palabra. Para esto quiero abordar varios puntos. Uno de ellos es que todos los colombianos compartimos historia de más de 50 años de violencia y conflicto. Desde la psicología es muy importante reconocer a las víctimas y victimarios, gestar espacios seguros de contención para aquellos que cuentan su historia y generar iniciativas de convivencia saludable para la transformación social. Así lograr evitar persistencias para que no sigas reciclándose esa dinámica de poder sobre territorios rurales vulnerables, apoyados en un equipo profesional interdisciplinar que trabaja en campo y por fuera de él. Muchas gracias, Sandra. Bueno, continuamos con la compañera Débora. Muchas gracias, compañeras. Sandra, considero que la psicología podría contribuir abordando mecanismos sobre la verdad en el conflicto armado, esclareciendo la verdad que emerge de la voz de las víctimas, comprendiendo los mecanismos de afrontamiento de escucha desde lo emocional, social y político. Gracias por sus aportes. Continuamos con la compañera Estefanía. Muchas gracias, Sandra. Considero que se puede lograr una nueva narrativa para Colombia mediante la creación de espacios de apoyo que promuevan una memoria histórica, ¿sí? Donde las personas puedan tener un espacio para compartir sus vivencias, facilitando el cierre de ciclos. Además, el enfoque psicosocial sería de gran utilidad, ya que la escucha profunda nos ayuda a comprender, reconocer y evitar y repetir patrones, que a su vez facilita los procesos de sanación y reconciliación. Muchas gracias. Gracias por sus aportes. Continuamos con Tania. Muchas gracias, compañera Sandra. Complementando otros roles que puede desempeñar la psicología en la construcción de una nueva narrativa para Colombia, es facilitar los procesos de saneación colectiva al permitir que las comunidades compartan sus experiencias y validen sus emociones. Los espacios terapéuticos, los cuales son esenciales ya que transforman el sufrimiento individual en resiliencia comunitaria. Además, la promoción de la verdad y la memoria histórica, que es fundamental. Los psicólogos pueden crear espacios que reconozcan injusticias pasadas y faciliten la escucha a las víctimas, lo cual es vital para la reconciliación y evitar repetir los errores del pasado. Por último, al trabajar en la construcción de identidades positivas, los psicólogos ayudan a las comunidades a redefinir su identidad colectiva, integrando tanto el dolor como los elementos de resistencia, lo que fomenta un sentido de pertenencia y unidad. Bueno, gracias por todos sus aportes. Entonces, recogiendo todas sus ideas y lo manifestado, sería que mediante la unión entre enfoques, campos diferentes y la suma de todas estas disciplinas se logrará establecer el rol del psicólogo en la incorporación de la construcción colectiva como sociedad, para poner desde la perspectiva crítica las miradas desde este contexto. Entonces, daríamos respuesta a la segunda pregunta: ¿cómo los psicólogos y las psicólogas pueden cambiar la realidad del país? Continuamos con la compañera Melissa. Muchas gracias, Sandra. Bueno, esto sería enseñando a no normalizar la violencia y generar contención emocional, mecanismos de escucha, cuidar hacia adentro y hacia afuera, vencer el miedo al testimonio con garantías en territorios específicos. También que se hable más en las escuelas sobre psicología comunitaria, psicología social en Colombia, para entender y sectorizar los estudios pertinentes a las dinámicas de una población que ha sido golpeada por la violencia, y dentro de nuestro lugar de trabajo investigar cómo podemos cambiar esta realidad si no podemos tener contacto directo con los sectores. Muchas gracias. Gracias por sus aportes. Continuamos con la compañera Débora. Gracias, compañera Sandra. Los psicólogos pueden cambiar la realidad del país desde la sensibilidad y racionalidad, dado que el psicólogo actúa como un agente que construye la interacción en el marco de la sociedad, reconociendo la realidad social y sus actores, aportando comprensión y transformación de la realidad colombiana.
Gracias por sus aportes. Continuamos con Estefanía. Muchas gracias, Sandra. Considero que los psicólogos pueden cambiar la realidad del país. Pues primero es entender la historia del país de manera clara y precisa, reconociendo los distintos contextos, ambientes y experiencias, tanto individuales como colectivas. Ese conocimiento nos proporciona un panorama más amplio y nos capacita para abordar de manera más efectiva las necesidades de las comunidades a través de intervenciones significativas. Muchas gracias. Gracias por sus aportes. Continuamos con Tania. Muchas gracias, compañera Sandra. Bueno, los psicólogos tienen un gran potencial para transformar la realidad del país mediante diversas acciones. Las intervenciones psicosociales, las cuales abordan necesidades específicas de comunidades afectadas por el conflicto, como talleres de resiliencia y apoyo psicológico. La investigación participativa, que empodera a las comunidades para identificar sus propias necesidades, convirtiéndolas en actores activos en la búsqueda de soluciones. Y la tercera, defensa y promoción de derechos humanos, ya que colaboran con organizaciones sociales para visualizar problemáticas como el desplazamiento forzado y trabajan con instituciones educativas para implementar programas que integren apoyo psicológico y educación formal. Muchas gracias. Bueno, gracias por todos sus aportes. Entonces, recogiendo todas las ideas, se quería decir que si se articula con los entes necesarios y mediante los enfoques diferencial que tiene Colombia en la búsqueda de una construcción de paz y sociedad digna de derechos, el psicólogo mediante un trabajo investigativo, social y comunitario trabajaría en las poblaciones que han sido marcadas de violencias y marginadas en el abandono. Con la identificación de este territorio se podrá plantear estrategias y promover proyectos. La salud mental lograría devolver a la comunidad el bienestar, la promoción, la educación, el aprendizaje y fortalecer las relaciones interpersonales y sociales sin dejar de lado la cultura y la participación comunitaria. Continuamos dando respuesta a la tercera pregunta, que sería ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera que son importantes para el psicólogo y la psicóloga abordar en una realidad social? Y empezamos con la compañera Melissa. Bueno, Sandra, para abordar una realidad social se debe tener acceso y conocimiento al contexto histórico y conflicto del país, las luchas, la resistencia, las dinámicas de poder de los opresores ante aquellos con desventaja, ya sea económica, social, familiar, multifactorial, entender el conflicto, que es una situación específica de territorios, y como dice el doctor Carlos Arango, pensar globalmente y actuar focalmente, implementando los acuerdos de paz vigentes, sobre todo en la población de campesinos, indígenas, para cambiar los ciclos de cultura y normalizar, para que dejen de normalizar la violencia de los derechos y las garantías fundamentales. Muchas gracias, Sandra. Gracias por tus aportes. Continuamos con la compañera Débora. Gracias, compañera Sandra. Los psicólogos pueden abordar una realidad social reconociendo que hacemos parte de este país y que habitamos en el mismo territorio, destacando lo rural, que debe ser asumido como un eje de transformación social y la construcción de la paz colombiana. Muchas gracias. Continuamos con Estefanía. Muchas gracias, Sandra. Considero que todos los aspectos mencionados pues, en la conferencia son cruciales para que los psicólogos y psicólogas aborden una realidad social. Sin embargo, considero pues esencial tener un concepto claro del enfoque psicosocial. Serviría como una gran guía para la caracterización psicosocial de las situaciones en las distintas comunidades de Colombia. Conocer los contextos sociales, culturales y económicos pues permitirá que el equipo multidisciplinario aborde las situaciones con mayor claridad y efectividad, logrando así un impacto social significativo. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Continuamos con Tania dando respuesta. Gracias, compañera Sandra. Bueno, yo quiero aportar tres aspectos importantes para abordar una realidad social. La primera es la escucha activa, la cual es crucial para validar emociones y experiencias, creando un espacio seguro para expresar el dolor. La segunda es el diálogo intercultural. Los psicólogos pueden facilitar espacios que reconozcan y respeten diferencias culturales, promoviendo un entendimiento mutuo. Y la tercera es el compromiso ético. Debe guiar todas las intervenciones asegurando el respeto por la dignidad. También promover el bienestar tanto individual como colectivo. Gracias.
Bueno, muchas gracias por dar respuesta. Entonces, recogiendo todas sus ideas, sería necesario conocer la realidad, entonces desde el contexto, desde el territorio, reconocer que al final, en algún momento, todos hemos sido víctimas del conflicto armado y que mediante la virtud de hablar, escuchar y reconocer las comunidades, culturas, creencias, la manera en la que ha sido resiliente en los sucesos que se han vivido durante años, se busca la manera de evitar que se repita estas situaciones, que se debe reconocer una sociedad como totalidad, trabajar en las relaciones con los demás sería fundamental y necesario para construir entonces una paz total. Entonces, compañera, dando respuesta a todos y a manera de conclusión, los psicólogos pueden facilitar significativamente los procesos de sanación, reconciliación y resiliencia, esenciales para el desarrollo social del país, considerando que todos los colombianos compartimos una historia de más de 50 años de violencia, conflicto, y que la psicología podía contribuir a la construcción de una historia diferente mediante la unión de los enfoques y campos para fortalecer este rol. También es importante reconocer a las víctimas y victimarios para poder gestar espacios seguros de contención para aquellos que cuenten su historia, para la transformación social y así lograr evitar persistencia, fomentar una memoria histórica y construir una narrativa completa. La psicología psicosocial fomenta la escucha profunda, escucha para comprender, reconocer y repetir, para ayudar a las comunidades a enfrentar y procesar el trauma colectivo causado desde el conflicto armado, validando el dolor dentro de las comunidades afectadas. Muchas gracias.